Vamos a Dios bendiga. Dios bendiga aún a los amigos, a los hermanos de la fe que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook, YouTube y TikTok. Bien, vamos sin pérdida de tiempo, amada iglesia del Señor, nos vamos a Nahum, capítulo 1, versículo 3. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Está Jonás, Miqueas y ahí viene Nahum. El que lo encontró me dice amén, para leerlo juntos. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Si están en Biblia por si acaso, ¿no? Gloria a Dios. Y la palabra de Dios leemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tarda por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y en las nubes son el polvo de sus pies. Padre, Señor amado, vamos a meditar tu palabra, Señor. Que sea usted, Dios mío, dando el entendimiento, Señor, para poder entender y comprender, Señor amado, a través de esta meditación de tu palabra, Señor. En tus manos te ponemos todo, Señor amado Padre. Reconociendo y sabiendo, Padre, que tuya es la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia del Señor. Estamos viendo en Nahum capítulo 1 versículo 3, donde dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Hay un gran dilema hoy en día y hace años atrás, de que muchas personas decían: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es amor, Él no castiga, porque Dios es bueno y Dios es amor. Pero cuando el cristiano evangélico habla acerca de aquel Dios, y así lo es, porque Dios en la Biblia nos habla y nos dice que Él es amor, ¿sí? Pero también nos habla otro versículo que dice que también es fuego consumidor. En la actualidad de hoy sigue viendo ese contraste, ese dilema de que Dios solo es amor, amor y amor, y solo amor. Pero el profeta Nahum nos habla algo interesante de otros versículos, que nos habla que Dios es fuego consumidor, que Dios disciplina al que ama, corrige y disciplina. Nahum nos dice: Jehová es tardo para la ira. O sea, Él se retiene para la ira. Él es grande en poder. Pero dice otra frase: y no tendrá por inocente al culpable. Claro, Dios es grande en misericordia. Su bondad, su amor es inalcanzable, que ni una mente humana puede hablarlo, puede entenderlo. Y como tema lo puse: cuando Dios pierde la paciencia. La Biblia nos asegura
que la paciencia de Dios es inmensa, grande. Así es. En Números 14, 18 nos habla también: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Dice que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de un modo no tendrá por inocente al culpable. Estamos viendo que la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Sí? La paciencia de Dios tiene un límite. El amor de Dios tiene un límite. Porque cuando Dios comienza a tratar con el hombre inconverso, le da muchas oportunidades para que pueda acercarse a Él. De una o de otra manera le da oportunidades. Pero lastimosamente, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, vemos cómo el hombre no quiere saber nada de Dios. E incluso estamos viendo cómo el hombre de afuera, el inconverso, el que no tiene a Cristo en su corazón, se burla de Dios. Incluso insultos a Dios. Y es ahí cuando Dios toca y castiga. Porque Dios sigue castigando hasta el día de hoy. Dios sigue castigando hasta el día de hoy. Dios sigue corrigiendo hasta el día de hoy. Dios sigue disciplinando hasta el día de hoy a sus hijos, a los impíos. Él los está haciendo. ¿Será que Dios pierde la paciencia? Sí. Sí. Cuando muchas veces las personas no abandonan la mala conducta, sea de pecado, sea de algo que es persistente, y no lo abandonan. Y es ahí cuando Dios muchas veces pierde la paciencia de tanto darle la oportunidad, de tanto hablarle que esto no es así. Pero muchas veces aquellas personas se rigen. Jesucristo dijo en su palabra que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La tiniebla representa el pecado, la maldad, toda cosa pecaminosa que a Dios no le agrada. Cuando Nahum dice que Jehová es tardo para la ira y grande misericordia, no tendrá por inocente al culpable, estamos viviendo en esta tierra y estamos en este cuerpo pecaminoso, el cual nosotros de una o de otra manera vamos a fallar, vamos a pecar. ¿Quién de aquí no ha hablado algo que no debió hablarlo? ¿Quiénes de nosotros no hemos pensado algo que no debimos pensar? ¿O quiénes de nosotros hemos actuado algo malo que no debimos actuar? De una o de otra manera nosotros fallamos y pecamos. Esas son las debilidades y las flaquezas. Ahora, si separamos las debilidades y la flaqueza con el pecado que viene a ser repetitivo, que viene a ser el pecado constante, donde nosotros de una o de otra manera no lo peleamos. Vemos en la historia, en el pueblo antiguo, en el Antiguo Testamento, donde era antes la ley ojo por ojo y diente por diente, donde vemos cómo Dios castiga al hombre y a la mujer con juicios y mortandad. ¿Sí? Vemos cómo Dios castiga de una u otra manera. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios pierde la paciencia? Cuando la ira de Dios se desata sobre el pecador o sobre cualquier persona que está haciendo el pecado
repetitivo, que lo hace como deporte, Dios hace y extiende su mano para castigar a la persona. Por ejemplo, recuerda lo que sucedió en las ciudades de Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades perversas. O lo que pasó en aquel tiempo de Noé. La Biblia dice acerca de muchos acontecimientos y juicios finales que Dios manda a la humanidad y manda a aquellas personas que no quieren acercarse o arreglar sus vidas. Apocalipsis 6, del 15 al 17, dice que hay que escapar de la ira de Dios. Escapar, huir. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando nosotros huimos y escapamos de la ira de Dios, es cuando nosotros estamos consagrados de parte de Dios. Nos estamos guardando irreprensiblemente para Dios. Con nuestras debilidades y flaquezas tratamos de avanzar, tratamos de pelear la buena batalla de la fe. Ahí escapamos de la ira de Dios, del juicio de Dios. Pero si no hacemos estas cosas, el juicio y la ira de Dios va a caer sobre nosotros, y es ahí cuando Dios pierde la paciencia y el culpable no podrá salvarse. En el Antiguo Testamento, como le decía, se narra la provocación de los israelitas a Dios. En Números 14, del 11 al 12, después de un tiempo, Dios perdió la paciencia con aquel pueblo y le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creen? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. O sea, yo los voy a matar. Yo los voy a matar. Y eso hizo Dios. De tanto que Moisés hablaba con aquel pueblo, de que no entendían, de que se quejaban de todo y pecaban. Incluso cuando los hermanos de Moisés hablaron mal de Moisés, Dios los castigó. Inmediatamente Dios los castigó. Vemos que cuando una persona habla en contra de Dios, de una persona de Dios, que Dios dejó al frente, vemos cómo Dios castiga, vemos cómo Dios reprende. Porque cuando una persona de parte de Dios está sometida de Dios, guardado para Él, y muchas veces a aquellas personas no les cuadra, como el pueblo de Israel, que no les cuadraba nada, no les gustaba nada, ni porque los alimentaban, ni porque le daban agua, ni porque sus vestidos crecían, sus sandalias crecían. No les cuadraba nada. Se quejaban de todo. Y Dios se cansó. Y le dijo a Moisés: voy a destruir una parte del pueblo. Dice que después de esto murieron más de 24,000 personas. Y de todas ellas, 23,000 murieron en un solo día. Realmente con Dios no se juega. Recuerdo donde yo vivo, había unas personas que hablaban mal y sabían que yo era cristiano, evangélico. Hablaban mal. Y después de un momento dado ya no volví a ver a esa persona.
me enteré que estaba esa persona bien desahuciada, estaba enfermo. Después otras personas lo mismo. Se cayó, se fregó la rodilla y hasta ahorita anda mancuenca. Y yo me pregunto, ¿pero por qué ha pasado eso? Y la voz audible del Espíritu Santo me dice: yo he peleado por ti y no te has dado cuenta. Hay de aquellos que hablen de ti mal. Yo pelearé y haré justicia, porque nadie puede burlarse con los hijos de Dios. Amén. Y yo me quedé: Dios mío, ten misericordia. Porque aquella persona primera que la desahuciaron, ya la iban a cafetear. Ya era cafetero. Pedí misericordia al Señor. Tenga misericordia. Y Dios hizo misericordia. Y por allá anda, manculenco, pero anda. Y así mismo a la otra persona. Vemos que cuando una persona trata de agradarle a Dios, el respaldo de Dios siempre va a estar con el Hijo de Dios. Siempre va a estar. Eso téngalo usted en cuenta. Oiga, hagan lo que le hagan. Así le peguen. Porque a mí me han pegado. A mí me han pegado. Hagan lo que hagan. Usted no haga nada. Si le dan por la mejilla derecha, vire la otra para que le den la izquierda. Pero usted no haga nada. No haga nada. Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así como Dios defendió a David y le dio la victoria con el gigante Goliat, así Dios va a ser con cada uno de nosotros. ¿Cuánto le alaban al Señor? Entonces estamos viendo que muchas personas tienen el temor hacia los cristianos evangélicos porque son cristianos, pero hay otros que no. Esa ya el enemigo tiene cauterizada por completo esa mente y cerrarlo el corazón. Por eso vemos que con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Porque si nosotros jugamos con Dios, pisoteamos la sangre de Cristo y no nos arrepentimos, nos va a caer el hacha. Porque hasta el día de hoy Dios sigue castigando, sigue corrigiendo al pueblo de Dios. No solo al pueblo de Dios, sino a la gente inconversa. ¿Sí? A la gente inconversa. En Proverbios 28:13 nos dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. En otra versión dice: el que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Ocultar y disimular tienen un gran significado. Es engañarse, pensar que a pesar de estar pecando, piensa que todo le va a ir bien. Las consecuencias de una conducta pecaminosa están bien declaradas. El pecador nunca va a prosperar. Usted se puede estar engañando pensando que todo lo que hace está bien, que es un buen cristiano, pero si usted no prospera y todo lo que hace usted le sale mal, es porque algo hay dentro de nosotros que tenemos que sacarlo, confesarlo. Porque sí, hay hermanos
que muchas veces quieren hacer tantas cosas, proyectos, tienen una visión amplia y su misión es cumplirla, pero muchas veces no les sale. Ahí juega muy importante ciertos papeles, ciertos roles. Cuando muchas veces nos salen mal tantas cosas, una es porque Dios no quiere eso. Dos, nosotros conocemos nuestra vida, cómo estamos andando delante de Dios. Si nuestra vida está siendo chueca, si nuestra vida no va conforme a la voluntad de Dios y estamos haciendo lo que nos da la gana y nada nos sale bien, entonces hay algo en nosotros que tenemos que examinarnos y decir que Dios nos ayude para poder prosperar. Porque claramente lo dice la palabra del Señor: el que oculta sus pecados no prosperará, dice la palabra del Señor, no prosperará. Pero el que lo confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Misericordia. Entonces la palabra del Señor nos habla y nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Él no cambia. La palabra no cambia. Todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Pero lastimosamente las personas no hacen caso. Muchas veces el cristiano evangélico lo mismo. Ni porque ve tantas señales, ni porque ve tantas cosas que está pasando a nivel mundial. Nada. Muchos cristianos están siendo cegados por la falta de comunión de parte de Dios. Y cuando pasan estas cosas, comienza a levantarse la carne, y es ahí cuando el hombre y la mujer resbalan, caen. Y a ella no viene a ser debilidades ni flaquezas, sino que viene a ser ya por culpa de la misma persona que no se ha guardado, y la carne se levanta y comienza el pecado. Y es cuando la persona se aleja de Dios. Por eso cuán importante cuando el profeta aún nos dice que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, y no tomará al inocente por culpable. Si una persona le sorprende la muerte haciendo pecado, le sorprende la muerte, Dios tenga misericordia, lastimosamente la alma de la persona se pierde. Se pierde. Vemos que cuando las cosas de Dios son tan importantes que cuando andamos conforme lo que Dios demanda en nuestras vidas, es imposible, un poco imposible, de que la persona peque con un pecado sea de adulterio, de fornicación. Por eso es que, amada iglesia, si nosotros no estemos haciendo méritos, no hagamos cansar a Dios, tratemos de seguir
seguir adelante, tratemos de seguir peleando la buena batalla de la fe, para que ese juicio o ese castigo que venga de parte de Dios no nos alcance. Y para que no nos alcance es que nosotros nos guardemos. Porque lastimosamente en las iglesias a nivel mundial vemos cómo el pecado ha entrado a la iglesia. Vemos cómo el pecado ha entrado a la iglesia, donde la sodomía se mueve en la iglesia, en las iglesias. En diferentes partes del mundo ya solo nomás es pura emoción. Como dicen por ahí, ya solo nomás es pura chuleta. La iglesia del Señor ha perdido el temor hacia Él. Ha perdido el temor hacia Él, no les importa, ya no les importa nada. Ya le da lo mismo si se consagra a Dios. Ya le da lo mismo si busca a Dios o no busca a Dios. Y toda esta cosita hace que Dios la tenga presente. Nuestro mal proceder, nuestro mal caminar, hace que Dios lo tenga presente. Y de una u otra manera Dios va a pasar factura a aquellas personas que no quieren muchas veces entender. Porque el Señor sí pierde la paciencia si seguimos haciendo cosas que no debemos hacer, cosas que están mal y estamos haciendo. Y cuán importante es arrepentirse para que Dios se pueda volver hacia nosotros, para que Dios pueda tener misericordia. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos algo malo, la conciencia nos comienza a molestar. ¿Quién ha hecho algo malo y la conciencia lo comienza a molestar? Cuando hacemos algo malo, la conciencia te molesta, no te deja tranquilo. Por ejemplo, dijiste algo que no debiste hablar y la conciencia te está molestando. Esa conciencia la dio Dios a todos. Pero muchas veces hay otras personas que no tienen conciencia. Pueden estar haciendo lo malo, y ya la conciencia no le redarguye, ya no le dice nada, porque la conciencia la tienen muerta. La mataron. Por eso es muy importante cuando nosotros hacemos algo que no está bien de parte de Dios, es importante acercarse a Él. Es importante doblegarse a Él para que Dios pueda extender su misericordia, para que la palabra de Dios, la que dice Nahum, sea tardo de ira y alcancemos la misericordia de Dios. Porque hasta el día de hoy Dios sigue perdonando pecados. Hasta el día de hoy Dios sigue perdonando los pecados. Cuando la persona se arrepiente de corazón y se aparta de ello. Cuando hay un cambio verdaderamente, cuando aquella persona está luchando por un pecado, por algo que está cometiendo y sabe que eso está mal y no lo puede dejar, es ahí cuando la persona está peleando, está luchando a través de los ayunos para que pueda vencer eso lo que está atormentándolo, eso es lo que le hace caer. Y Dios da la victoria. Dios da la victoria, Dios da la salida cuando una persona verdaderamente quiere cambiar, quiere dejar de eso lo que le está estorbando. Y es así. Porque hoy en día ya las iglesias ya no hacen ayunos. ¿Sí?
Pues ya las iglesias ya no hacen ayunos. Ahorita los ayunos que yo he visto en las iglesias, los ayunos, ya se le llama ayunos de alabanzas, ayunos de prédicas, porque solo se la pasan cantando alabanzas, solo se la pasan predicando, más cuando oración no hay nada. El modelo y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo fue la oración. La oración. Un ayuno sin oración no hay fuente. Porque el ayuno con la oración van pegados. Mientras más oración, mucho mejor. Porque es ahí donde Dios nos limpia. Es donde Dios nos santifica. Es donde Dios nos rompe las cadenas, esas ataduras. El ayuno. Por eso va a decir el Señor: con Dios no se puede jugar. Con Dios no se juega. Porque Dios sí pierde la paciencia. Dios pierde la paciencia. Ya Dios está cansado de la humanidad. Ya quiere levantar a la iglesia, pero todavía no puede porque hay muchos cristianos evangélicos que se han apartado, que viven una vida desordenada, que no les interesa cómo están andando. Y por ello Jesucristo detiene al Padre para no levantar a la iglesia. Pero va a haber un momento determinado cuando Dios se canse por completo y vaya a decir a Jesucristo, a su Hijo: ve a ver a mi iglesia. Ya basta. Oiga, ese día va a ser terrible. Porque muchos cristianos evangélicos se van a quedar. Aquellos cristianos evangélicos que solo fueron de sobrenombres. Van a haber muchos cristianos evangélicos que se van a quedar en la faz de la tierra. En la Biblia nos dice también en Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, lo tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones el pecado? Vemos que de una u otra manera Dios habla. De una u otra manera Dios habla. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos caminando en este evangelio? Claro. No es fácil, ¿sí? No es fácil. Ser cristiano evangélico no es fácil. Porque tenemos que vencer y pelear día a día con esta carne. Pero siempre Dios nos va a dar la victoria. De una u otra manera Dios nos va a dar la victoria. Mientras nosotros nos mantengamos, mientras nosotros seamos fiel a Él. Fiel a Él. Entonces estamos viendo que Dios, la paciencia de Él se le agota, se le termina. Aquellas personas que siguen viviendo una manera de libertinaje, de viva la fiesta. Dios sigue castigando. Dios sigue corrigiendo al pueblo de Él, a sus hijos. A sus hijos. Con el que Dios ama, Dios lo corrige. Porque de otra manera Dios nos ha corregido a nosotros. Yo creo que aquí, que todos los que estamos aquí hemos recibido la corrección de Dios de una o de otra manera. Y si usted no ha recibido la corrección de Dios,
aunque están dando chueco y no, usted no recibió corrección de Dios. Preste la atención, porque puede ser un hijo bastardo. Ya Dios lo ha desechado con aquellas personas que Dios no le corrige. Prestemos atención. Si estamos viviendo de una manera cómoda, si estamos viviendo de una manera feliz y contenta, más cuando estamos mal de la presencia de Dios, más cuando nos hemos alejado de los caminos de Dios y estamos andando cómodos y Dios no nos ha hecho nada, presten atención porque Dios ya lo desechó. Así que, mis amados hermanos, aunque la misericordia de Dios es grande, aunque el amor de Dios es grande, también su mano es fuerte y veraz para castigar y corregir al hombre y a la mujer. ¿Cuánto le alaban al Señor? Así que, mis amados hermanos, alejémonos de el juicio y el castigo de Dios, acercándonos a Él, doblegándonos a Él, para poder alcanzar misericordia a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Dios no nos mira a nosotros primero. Dios mira primero a Jesucristo y ahí nos mira a nosotros. Porque sin Jesucristo nosotros no tendríamos lugar. Pero fue por Jesucristo que nos trajo y nos acercó al Padre. Entonces Dios ve a Jesucristo y nos ve a nosotros. Porque Él nos redimió, porque Él nos lavó. Y por Él podemos entrar a la presencia de Dios. Entonces, Jehová es tardo para la ira y grande misericordia, y Él no va a tener por inocente al culpable. El que hizo mal, el que no se quiso arrepentir, el que no quiso arreglar sus caminos, Dios no va a tener inocente a aquella persona. Si vivió de una manera mal, pecaminosa, se burló de Dios, pisoteó la sangre de Cristo, Dios no lo va a tener por inocente. Él va a recibir su castigo de parte de Dios. Ay de aquellas personas, ay de aquellas personas que Dios toca y castigue, ay de aquellas personas. Porque cuando Dios castiga y al hombre y a la mujer, eso es muy lamentable, muy doloroso. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que doblegarnos más a Dios, buscar más a Dios, rendirnos más a Dios, acercarnos más a Dios, porque los días están siendo acortados, los días son malos, los días son malos. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos. Y tiene mucha razón cuando me puse a pensar, y el amor de muchos, pero el hombre impío no tiene amor. ¿De quién habla el amor de muchos? De la iglesia. El amor habla de la iglesia, porque el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Y la iglesia está hablando de la iglesia. Y el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, el amor de la iglesia se enfriará. No le va a dar, ya no le da qué importantismo. Por eso, mis amados hermanos,
cuán importante es seguir en la brecha, seguir guardándonos. Si nos seguimos manteniendo, si nos seguimos en esta celda manteniendo a pesar de todas las cosas, Dios, como les dije, nos va a dar la victoria. Y vamos a escapar de la ira y del juicio de Dios. Si caminamos con rectitud, si andamos con rectitud, ¿sí? Si andamos con rectitud. Porque ser cristiano evangélico no es un juego. Dice la Biblia, una vez puesta la mano en el arado, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Sigamos adelante. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Y una vez más recordándole que Dios sí pierde la paciencia. Dios sí sigue castigando hasta el día de hoy. A sus hijos los castiga. Y a los inconversos. Dios sigue castigando. En esta generación y en la siguiente generación. Dios sigue castigando y sigue corrigiendo. Nos ponemos de pie en la iglesia del Señor. Vamos a ver. Padre Santo, estás en los cielos, Señor amado, Dios Todopoderoso, Dios mío. Señor, que sea usted, Dios mío, Padre, ayudándonos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguir manteniéndonos delante de ti, Señor. Guárdanos, Dios mío, Padre, de no pisotear tu sangre, Señor. De no ser, Señor amado, Padre, burladores, Señor amado, Padre. Pon ese temor en nuestras vidas, Señor. Porque nosotros queremos agradarte a ti, Dios mío. Nosotros queremos agradarte a ti, Padre. Queremos caminar bajo tu voluntad, Señor. Queremos caminar bajo tu voluntad, Señor, más no de la nuestra, Señor amado. Porque queremos, Dios mío, Padre, escapar de esa ira, de ese juicio, Señor, que tú tienes determinado sobre la faz de la tierra, Señor. Extiende tu misericordia, Dios mío. Extiende tu misericordia, tu amor, Padre, sobre con nosotros, Señor, con nuestra familia, Dios mío. Ten misericordia, Señor. Señor amado, Padre, ten misericordia. Y que sea usted, Dios mío, guardando nuestras vidas. A todo lo que hagamos, Señor. En tus manos estamos, Padre. En tus manos estamos, Señor. Estamos seguros y confiados, Dios mío, que tú eres nuestro refugio, Señor amado, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuánto le alabamos? Dios me lo guarda. Y mi hermano en la dirección. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por su consejo.